Hola a todos. Hola. Bienvenidos a esta jornada Ciencia con Tapas, dentro del marco de las actividades de FECITELCH. Hoy vamos a contar con dos investigadoras que están centradas en el estudio del síndrome de Dravet. Creo que va a ser una jornada muy interesante y vamos a empezar hoy presentando a la doctora Simona Giorgi. Ella es directora científica de la Fundación Síndrome de Dravet. Obtuvo su doctorado en biotecnología sanitaria por la UMH. En 2017 inició su investigación especializada en el estudio de neuronas y canales iónicos, tanto en investigación básica como con un enfoque muy translacional. Desde 2023 trabaja en la Fundación Síndrome de Dravet, donde coordina proyectos de investigación preclínicos y clínicos para ampliar el conocimiento sobre esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares. Así que sin más dilación, vamos a escuchar a la doctora Giorgi. Hola, ¿me escucháis bien? Sí. Vale. Pues nada, muchas gracias por venir. Yo voy a empezar con una pregunta para vosotros. ¿Podéis levantar la mano los que sabéis qué es el síndrome de Dravet? Vale. Creo que aquí hay un porcentaje bastante alto con respecto a lo normal que nos encontramos, porque estamos en un entorno científico. Pero bueno, os lo voy a explicar muy rápidamente porque mi charla no está preparada para explicaros esto, sino que voy a explicaros un poco los tratamientos que están en desarrollo, sobre todo de terapias avanzadas. Pero para que todos entendamos el contexto, el síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica y del desarrollo. Son tres palabras, a lo mejor parece muy complicado, pero básicamente significa que los pacientes entre los 4 y 8 meses empiezan a tener crisis epilépticas muy largas y muy resistentes al tratamiento. Esto se debe a una mutación en un gen que se llama SCN1A, que es un gen que codifica para un canal de sodio del cerebro, expresado en el sistema nervioso central. Pero además de crisis epilépticas, nuestros pacientes suelen tener otras comorbilidades, como por ejemplo problemas cognitivos, problemas de la marcha, del lenguaje y demás. Es una enfermedad rara, por eso probablemente no la conozcáis. Tiene una prevalencia de 1 de cada 16.000. Y bueno, yo trabajo en la Fundación Síndrome de Dravet, que es una organización de pacientes, y hoy os explicaré un poco por qué hacemos lo que hacemos. Voy a empezar con un vídeo que creo que os va a enseñar un poco cuál es la realidad con la que viven nuestras familias. No sé si... Mi sueño es fácil, mi sueño es una cura para el Dravet. Una cura para una enfermedad que está destruyendo a muchas familias, ¿no? Una cura que desde luego pueda revertir o al menos minimizar los efectos que tiene el síndrome de Dravet, ¿no? Y una cura para que en el futuro el síndrome de Dravet sea parte de la historia. Estoy convencida de que yo lo voy a ver. Mi hija, por la edad que tiene, no creo que lo vea, pero vamos a seguir luchando porque ningún niño, y sobre todo los que son más pequeños, puedan pasarlo tan mal como lo están pasando los nuestros. Pero para mí sería un sueño también el poder hacer con él una vida normal. ¿Qué es normal? Pues el poder ir a una piscina, poder ir a un parque, poder andar por la calle, poder que se constipe y no pasa nada, sin estar pendiente de las crisis y de una posible hospitalización. Lo que hace todas las demás personas, que se resume en una simple palabra, el poder vivir. Pues en este vídeo han hablado 3 cuidadores de nuestra fundación para que veáis un poco que su deseo principal es encontrar una cura, por supuesto, pero también el poder hacer una vida normal mientras investigamos, ¿no? Mi sueño es Este es un poco lo que se llama pipeline terapéutico para el síndrome de Dravet. Aquí podéis ver que tenemos 3 fármacos ya aprobados con indicación específica para el síndrome de Dravet. Muchos más fármacos sintomáticos, que son todos los que están en rosa o en moradito, que están en fases clínicas. Y luego tenemos ya 2 terapias avanzadas también en fase clínica. Cuando hablo de fármacos sintomáticos y terapias avanzadas, me refiero a que estos de arriba
se estudiaron para tratar las crisis epilépticas principalmente. Pero como os he dicho antes, en el síndrome de Dravet no solo tenemos crisis epilépticas, sino tenemos muchísimos más síntomas. Por lo tanto, se están investigando terapias avanzadas que van a la raíz del problema en ese gen SCN1A que os he dicho que está mutado, y ahora os explicaré un poco cuáles son estas estrategias. Para el desarrollo de terapias avanzadas en este tipo de enfermedades hay varios retos. El primero es que el gen SCN1A es muy grande. Normalmente en ensayos clínicos se usan vectores adeno-asociados, que son los que están aprobados, pero el gen SCN1A entero tiene un tamaño que es más grande de lo que puede albergar este vector. Entonces no podemos hacer la típica terapia de reemplazo de poner todo el gen entero sin mutaciones. Como podéis ver, es un gen muy grande, muy complejo, y además tenemos mutaciones a lo largo de todo el gen, con lo cual no podemos ir a corregir una mutación y ya está. Otros retos, el tipo de administración. Es una enfermedad que, como os he dicho, afecta principalmente al sistema nervioso central. Sabéis que existe la barrera hematoencefálica, no es tan fácil llegar al cerebro. Se están estudiando estrategias de múltiple administración como nanopartículas o liposomas o oligonucleótidos antisentido desnudos, los que se llaman ASO en inglés. Y luego tenemos estrategias de una administración que normalmente están basadas en vectores virales. Como os he dicho, el más típico y el que está aprobado en ensayos clínicos es el vector adeno-asociado, pero ya hemos visto que no es una estrategia que podamos aplicar tan fácilmente en síndrome de Dravet. Además, tenéis que pensar que aquí estamos hablando o de punción lumbar o de inyección intracerebroventricular, con lo cual podéis entender lo difícil que es diseñar un ensayo clínico con un grupo placebo para este tipo de terapias. Además, se está viendo que hay muchos genes reguladores. Es cierto que tenemos esta mutación, pero hay muchos más genes que parecen estar implicados en la patogénesis de la enfermedad. La heterogeneidad de los pacientes. Os he dicho que hay muchísimas mutaciones, pues no hay de momento una correlación clara entre genotipo y fenotipo. Sabemos que hay pacientes con la misma mutación que presentan fenotipos, es decir, síntomas muy diferentes entre ellos. Y además, al ser una enfermedad rara, tenemos una distribución geográfica muy amplia. No es tan fácil reclutar pacientes y no es tan fácil que vayan todos a un mismo centro, Madrid, Barcelona, Valencia, para los ensayos clínicos. Y ahora, yendo un poco al grano, ¿cómo se están intentando superar estos retos para el tratamiento del síndrome de Dravet? La primera terapia, la que está más avanzada, que está en fase 3, se llama Zolbenersen. Le han dado este nombre un poco difícil de pronunciar, pero bueno, es un oligonucleótido antisentido. Tiene un mecanismo un poco retorcido, pero voy a intentar explicarlo de forma sencilla. En la transcripción del gen SCN1A se forman unas zonas de regulación que lo que hacen es inhibir la actividad del gen. Con este oligonucleótido antisentido eliminamos estas zonas y entonces aquí veis que tenemos más gen que se traduce a proteína. Obviamente esto ocurre tanto en la copia mutada como en la copia wild type. No os he dicho que el síndrome de Dravet es una haploinsuficiencia. Significa que en cada célula hay una copia del gen mutada y una copia del gen no mutada. Obviamente la idea sería que el aumento de proteína solo ocurra en la copia wild type, en la copia nativa, pero ocurre en ambas. Sin embargo, la empresa postula que la copia mutada dura menos, es procesada más rápidamente por el proteasoma. Como os comentaba antes, este tipo de terapias se inyectan a nivel lumbar con una inyección intratecal cada 4 meses. Esta es una inyección repetida.
En fase 1-2 se reclutaron pacientes de 2 a 18 años en Estados Unidos y en Reino Unido. Se vio una buena reducción de crisis epilépticas, pero si os acordáis, hemos dicho que el enfoque de estas terapias no es solo reducir las crisis epilépticas, sino también tratar aquellos síntomas neuropsiquiátricos. Con lo cual, aquí no voy a centrarme mucho en las gráficas, pero se ha visto también una mejora en comunicación, funciones ejecutivas, motoras y demás. El diseño del ensayo clínico ha sido algo que, el ensayo clínico de fase 3, ha sido algo que ha creado bastante revuelo, sobre todo en Europa con la EMA, porque como os decía antes, aquí tenemos un grupo tratado y un grupo sham, o un grupo control, placebo. Estos pacientes deberían recibir una punción lumbar sin el fármaco. La punción lumbar en este tipo de pacientes se tiene que hacer con anestesia, anestesia total, y además tiene de base efectos colaterales como náuseas, mareos, dolores de cabeza. Pues el primer paciente de este estudio ya se ha dosificado en Estados Unidos, porque siempre van por delante, y en Europa lo que os estaba diciendo es que se ha pedido que se añada un grupo más, con 20 pacientes más, que solo van a recibir un pinchacito, no una inyección intratecal completa. Esto, pues por lo que os he dicho, pensaréis, bien, estos pacientes no van a tener todo el proceso tan invasivo que conlleva. Pues sí, pero no, porque a la vez esto puede llevar a que no tengamos un ensayo ciego. Si no tenemos un ensayo ciego, podemos poner en riesgo los resultados del ensayo y que este fármaco llegue al mercado. Entonces, es siempre un balance y pues es muy difícil éticamente tomar una decisión. La segunda terapia avanzada de la que os voy a hablar es diferente. Aquí estamos modificando a nivel epigenético la función de SCN1A y esta terapia da envuelta en un vector adenosociado que, como os decía, se inyecta intracerebroventricularmente, de nuevo, obviamente, anestesia total, pero en este caso es una única administración a lo largo de la vida del paciente. Aquí el vector viral entra en las neuronas, se queda expresado de forma episomal en el núcleo, es decir, no se integra en el genoma. Este factor de transcripción actúa modificando la expresión del gen SCN1A, lo cual aumenta el nivel de proteína NAB1.1 que está en las neuronas. Aquí de nuevo podéis ver que este efecto ocurre tanto en la copia mutada como en la copia wild type. Y la empresa dice lo mismo de la de antes, que la proteína mutada dura menos, entonces no hay efectos negativos debido a esto. Ya se han dosificado 15 pacientes en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. El ensayo clínico ya está terminado, porque en este tipo de ensayos, sobre todo en fase 1-2, se tiende a incluir un número muy bajito de pacientes, con edades también muy bajas, la mayoría son infantes, porque obviamente el desarrollo de la enfermedad puede haber causado unos daños a nivel neurológico que pues, se intenta evitar, ¿no?, para evaluar bien la eficacia de la terapia. No sabemos todavía los resultados, sin embargo es cierto que si hubiese habido problemas de seguridad, la compañía ya lo debería haber comunicado, pero una buena noticia es que han recibido una designación como terapia regenerativa de la FDA, y esto lo ha hecho la FDA en respuesta a la revisión de los datos, entonces significa que los datos podrían ser positivos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros desde la Fundación Síndrome de Dravet para impulsar la investigación? Os he hablado de fase 1, fase 2, fase 3, y idealmente esto es así, porque cuando estudiamos el desarrollo de fármacos, pues se nos presentan estas fases tan bonitas y lineares. Realmente en la vida real pues ocurren muchas cosas.
que pueden dificultar que un fármaco llegue al mercado. Y en enfermedades raras en concreto sabemos que hay 7.000 enfermedades raras. Se aprueban unos 10-20 medicamentos huérfanos cada año. Entonces, si hacemos los cálculos, se necesitarían 500 años para tener fármacos para todas estas enfermedades raras. Con lo cual veis que pues, hay que hacer algo, ¿no? hay que actuar. Por esto, en el 2011 se fundó la Fundación Síndrome de Dravet, fundada por un grupo de padres que no se resignaban a la falta de investigación. Actualmente contamos con aproximadamente 350 familias y somos miembros de varias asociaciones paraguas de enfermedades raras o de grupos de pacientes. En octubre del año pasado, hace más o menos un año, abrimos un laboratorio en la UMH, en el Parque Científico. Estamos en el edificio Quorum 3 y dado que veo muchos estudiantes, si queréis venir a ver lo que hacemos, estamos allí. Y en parte, gracias a que nosotros y otras asociaciones de pacientes hemos hecho ruido, hay muchísimas investigaciones ahora en síndrome de Dravet, lo cual no se puede decir para otras encefalopatías epilépticas y del desarrollo. No quiero decir que sea todo porque los pacientes han hecho escuchar su voz, pero estoy convencida de que esto es gran parte de la solución, sobre todo en enfermedades raras. No voy a centrarme en todos estos, pero podéis ver simplemente con el número de barras que he representado aquí la cantidad de fármacos que hay que se están desarrollando. Y con esto he terminado. Yo quiero agradecer mucho a Liribe, a la UMH por la invitación y a la Asociación de Divulgación Científica de Alicante también, que ha apoyado un poco el evento. Y si tenéis preguntas... Muy bien, muchas gracias, Simona. Abrimos un turno de preguntas. Para mí. Hola, buenas tardes. Gracias por tu charla. Mi interés es doble porque, bueno, soy profe de biología y me encanta todo lo que has contado y además soy, bueno, afectado porque tengo un pariente que es de vuestra asociación. Mi pregunta es, todos estos estudios, y esto va dirigido exclusivamente a ese gen del canal de sodio, has hablado de que hay otras causas involucradas y que es una cosa multifactorial. ¿Hay algún otro tipo de investigación en algún otro campo? Y además de eso, ¿podrías explicar un poquito el mecanismo de acción de ese canal de sodio? ¿Por qué al fallar produce esos síntomas que has contado? Claro. Muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta, cuando nos centramos en terapias avanzadas, sí, principalmente se enfocan en el gen SCN1A, que es el que está afectado en el 80-85% de los pacientes. Sin embargo, es cierto que si nos vamos a terapias sintomáticas, es decir, antiepilépticos, cada vez se ve más que se están haciendo lo que se llama basket trials, que son incluyendo Dravet y otras encefalopatías epilépticas y el desarrollo a la vez, porque se ha visto que al final lo que genera las crisis epilépticas son en parte mecanismos compartidos. Entonces, por ejemplo, actúan en el sistema serotoninérgico, hay varios de hecho que están funcionando muy bien, cannabidiol, que tiene muchísimos mecanismos diferentes, GABA, TRPV1, es un mecanismo muy amplio. Y en general lo que se busca es aumentar GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio del cerebro. Al final, todas estas terapias sintomáticas, como efecto final, quieren aumentar la inhibición del cerebro. Porque yendo a tu segunda pregunta, lo que ocurre en el cerebro de una persona con síndrome de Dravet es que hay una pérdida de función del canal NaV1.1, pero en neuronas inhibitorias. Entonces, estas neuronas inhibitorias que funcionan principalmente con el neurotransmisor GABA funcionan menos que en una persona sin enfermedad. Con lo cual hay un desbalance, hay más excitación y menos inhibición de la que se querría,
y lo que se busca es subir esa inhibición, aumentando GABA indirectamente o directamente aumentando la funcionalidad del canal, como hemos visto en las terapias avanzadas. No sé si te he explicado, así. Sí. Vale. Una cosita más. Sí. Eso imagino que puede paliar en cierta medida los episodios epilépticos, pero el resto de síntomas neuropsiquiátricos, ¿cómo afectaría? ¿Se puede revertir eso de alguna manera en pacientes de cierta edad? Es una pregunta a la que no te puedo contestar, sinceramente. Es cierto que en algunos casos se ha visto que al reducir el número de crisis también mejoran ciertos aspectos, pues por ejemplo, motores o cognitivos. En otros casos, no. Y también hay casos de fármacos para pacientes en concreto que no funcionan, que empeoran el comportamiento en algunos casos. Entonces, esa heterogeneidad de la que hablaba es real en este sentido, porque lo que nos dicen los neurólogos es que obviamente hay un algoritmo de tratamiento que siguen, pero cada paciente es un mundo y tienen que ir probando dosis, porque normalmente estos pacientes están polimedicados, tienen que ir ajustando la dosis de todos los tratamientos y con cada uno tienen que ir un poco probando hasta que se llegue al equilibrio. Gracias. Muy bien, ¿alguna preguntita más? Bueno, gracias por la presentación. Muy bueno. Yo tenía una curiosidad, dada la problemática que tiene lo de probar esto en pacientes por la punción lumbar y tal, ¿hay algún modelo animal para estudiar este síndrome? Sí. Hay dos modelos animales que de hecho, hay muchos modelos animales, pero yo conozco en concreto dos porque los desarrolló nuestra fundación en colaboración con otros investigadores y lo que hicimos fue publicarlos en acceso abierto en la plataforma Jackson, donde todo el mundo puede acceder a ellos solo pagando los costes de transporte. Y eso, ahora mismo hay un modelo en concreto que se está usando en 24 laboratorios, por ejemplo, a nivel mundial. Entonces, modelos animales sí hay. Son modelos complicados de mantener porque la mortalidad es muy alta. Entonces, se suelen usar exactamente cuando hace falta para probar un compuesto en concreto. Y luego también se está trabajando en modelos in vitro de células pluripotentes inducidas. También hay algunos artículos de eso. ¿Pero es en ratones? Sí, no te he dicho. Sí, principalmente son modelos de ratones. Hay uno de rata, muy nuevo, solo han publicado un artículo, pero también existe. Modelos superiores que yo conozca no hay. Bueno, yo en ratón probaría con un herpes recombinante, aunque sé que a la EMA no le va a gustar nada la idea. Ya. Vale, gracias. Muy bien, ¿quién tiene alguna duda? Bueno, yo no tengo dudas, porque obviamente conozco bien a Simona, conozco bien a la Fundación Gradez, que hemos estado trabajando con ella anteriormente y ahora también estamos ayudando lo que podemos. En primer lugar, fenomenal la presentación, que va a hacerse por delante. Has hecho una buena presentación de lo que es la Fundación y cuáles son los objetivos, que creo que es fundamental transmitir esto a la gente. Y después también has remarcado que es una enfermedad extremadamente compleja, ya lo habéis comentado, y es extremadamente compleja porque la complejidad viene en que ojalá hubiera un gen con una mutación, pero es que tienes un gen con miles de mutaciones y cada paciente lleva una mutación distinta. Entonces es complicado el poder realizar una terapia incluso génica y no es de extrañar que muchos pacientes no puedan realmente responder a las terapias que están hechas porque simplemente el impacto que tiene la mutación sobre la función de esa proteína es distinta en cada uno de ellos. Y estamos hablando que no solamente en muchas ocasiones es cuestión de función, de expresión, porque a veces decimos, bueno, no sé qué está expresado, puede ser también de función. Entonces yo creo que aquí una de las cosas que ya hemos comentado tú y yo, debería ser fijarse un poco más para diseñar terapias en cómo agrupar las distintas mutaciones dependiendo del impacto que tienen sobre la biogénesis y la función de la proteína. Porque entonces va a tener mucha más repercusión a la hora de estratificar los pacientes y no ir dando palos de ciego como estamos dando ahora, con esta encefalopatía epiléptica y con otras, que también tienen síntomas
y que son también son bastante refractarias a cualquier tratamiento que exista, ¿no? Entonces creo que aquí hay que darle también una vuelta de cómo enfocar esto, porque vamos, toda esta cosa, solamente aumentar GABA no va a ser una solución, creo yo, para esta enfermedad. Hay que ir a corregir también, equilibrar. Y después, con el comentario que has hecho, cuanto antes se actúe, antes se va a poder controlar la diferenciación y la modelación del cerebro. Cuando ya se actúa muy tarde, es muy difícil que eliminando la función o estimulando la función de un canal pueda haber una recuperación y una remodelación cerebral que pueda solamente con el medicamento hacerlo. En algunos casos posiblemente sí, pero cuanto antes se trate y antes se controle, mucho mejor a la hora de evitar todas esas comorbilidades que se asocian después con el tratamiento. Y ese es el reto que tenemos en los laboratorios. Hacerlo cuanto antes. No cuando ya es demasiado tarde, que lo único que puedes es atacar los síntomas directamente, porque ya el cerebro está realmente... Con lo cual, aunque es plástico el cerebro, obviamente si ya ha estado en un nivel de excitación extremadamente alto, eso conlleva a que haya habido también cierta degeneración cerebral a nivel, y al menos eso es lo que nos dicen los modelos, y ahí ya hacer una recuperación es relativamente complejo. Con respecto a esto, quiero comentar que se está empezando a hablar de cribado neonatal en este gen y en otros, pero es un poco complejo a nivel técnico y a nivel ético, porque ese CNM1A no solo causa síndrome de Dravet, puede llegar a causar probablemente el fenotipo más leve, es un tipo de migraña familiar, y luego hay encefalopatías epilépticas y el desarrollo más graves aún. Entonces, con tener un niño recién nacido con una mutación en ese CNM1A, ¿qué hacemos? ¿Se lo decimos a la familia y a lo mejor va a tener migraña? Es un tema bastante complejo, pero es cierto que actuar cuanto antes es el objetivo, ¿no? Con respecto a los modelos, ahora están ya surgiendo, cada vez van a surgir más, modelos, que es lo que se conoce con el nombre de asembloides, y estos asembloides, que son modelos realmente basados en humanos, son capaces ya de incluso regenerar a nivel preclínico este tipo de patologías mejor que los modelos animales, a la hora de hacer incluso el testado de moléculas o el testado de terapia génica. Y porque te permite hacerlo directamente derivados de muestras de pacientes. Y eso va a ser realmente el cambio paradigmático dentro de la investigación en este campo. Los asembloides, que ya en cerebro están funcionando muy bien y cada vez están siendo más refinados, y ya se ha visto que incluso han hecho asembloides que conectan el cerebro con la piel. Es decir, tienes toda una gama de ellos. Y esta va a ser una tecnología sobre la que habrá que incidir para poder testar este tipo, para poder estudiar y para poder testar este tipo de terapias. Y luego que se acepte, ¿no? Bueno, la FDA ya acepta, ya no requiere el uso de animales de forma preclínica para poder empezar las fases clínicas, que eso ya es un éxito. Sí. Bueno, ya llegará en Europa también. Muy bien, ¿algún último curioso o curiosa? ¿Alguna preguntita? Vamos para allá. Hola, quería preguntar un poco, has hablado del cribado prenatal, desde que lo hacen hasta cuánto tiempo puede pasar hasta detectar el síndrome. Bueno, ahora este gen no está incluido. En España hay mucha variedad en comunidades autónomas, ahora no recuerdo los números, pero sé que, por ejemplo, en Murcia hay muchos más genes incluidos que en otras comunidades. Entonces, hay mucha variabilidad geográfica y ese CNM1A no está incluido en ninguna comunidad. Si lo estuviera, los primeros síntomas se empiezan entre los 4 meses como muy pronto, 6 meses, alrededor de los 6 meses. Pero con tener la primera crisis epiléptica no podemos decir si es Dravet o no. Entonces hay que esperarse a ver cómo van también el neurodesarrollo, la respuesta a tratamientos y demás. Vale, gracias.
Muy bien, pues damos un gran aplauso a Georgie. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a la intervención de la doctora Carmina Díaz Marín. Ella es jefa de servicio de neurología del Hospital Universitario Dr. Balmis de Alicante. Es licenciada en medicina por la Universidad de Alicante y neuróloga asistencial con más de 30 años de experiencia. Desde 2018 coordina el grupo de investigación en neurociencias y desde el 2019 el Área 1, investigación en neurociencias, órganos de los sentidos y patología del dolor, en Isabial. Así que le damos la bienvenida y vamos a escuchar una charla muy interesante. Buenas tardes a todos. En primer lugar, ¿ahora me veis? Sí. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. Yo soy neuróloga. En realidad mi área de especialización no es la epilepsia, pero bueno, llevo 30 años trabajando como neuróloga y ya os podéis imaginar que en estos años pues la epilepsia es una patología muy prevalente y la mayoría de los neurólogos tenemos una formación pues, más o menos adecuada en este área. Y cuando me invitaron a participar en esta charla, pues para mí fue también una oportunidad de repasar el síndrome de Dravet. Yo soy neuróloga de adultos, con lo cual vamos a ver los adultos, las personas que llegan a la edad adulta con ese tipo de epilepsias. Pero bueno, para mí ha estado muy bien el hecho de poder repasar todo esto y bueno, voy a contaros cosas que son sobre todo clínicas y asistenciales. Es un ámbito muy diferente a la charla que habéis escuchado ahora. Y bueno, en este tipo de actos yo creo que lo fundamental es que aprendamos y establezcamos que hay que pasar del conocimiento básico a los enfermos y esto tenemos que trabajar juntos en este tipo de cosas. Siempre para nosotros es complicado porque ya os podéis imaginar que nosotros tenemos una presencia muy grande, siempre tenemos muchos enfermos, ¿no? Pero hay temas que son especialmente importantes y relevantes como este en el que hay que hacer un esfuerzo para intentar unir, porque al final es llevar los avances científicos al paciente y eso es lo que todos queremos, el objetivo de todo el mundo y para eso pues no queda más remedio y además es muy satisfactorio para todos el poder trabajar juntos. Y pues, bueno, yo trabajo en el Hospital General Dr. Balmis, allí me podéis encontrar si necesitáis alguna cosa. Y bueno, pues voy a repasar algunas cosas que son, yo creo que es una charla que va a ser sencilla, que vais a seguir sin problemas. Voy a hablar un poquito de conceptos generales de la epilepsia, de la clínica del síndrome del Dravet, de cómo tratamos las crisis y también de la comorbilidad neurológica que tiene el síndrome de Dravet, que no solo es una epilepsia. Y bueno, pues un poquito también quería dejar unas pinceladas de otra asignatura pendiente que tenemos, es el manejo asistencial de estos pacientes, lo que estamos haciendo con ellos en el día a día en las consultas de neurología. Muy bien, la epilepsia, se entiende por epilepsia la presencia de crisis epilépticas de repetición. La epilepsia puede ser un síntoma de muchas enfermedades, puede ser un síndrome
es decir, un conjunto de manifestaciones clínicas que obedecen a diferentes causas, y también puede ser una enfermedad, que son tipos de epilepsia concretas que se deben a una enfermedad concreta, ¿no? O sea que el concepto de epilepsia recorre un poco todo el escenario desde el síntoma a una enfermedad compleja. Las epilepsias generalmente no son solo crisis, ¿no? Muchas veces pues, medimos cómo va o no un paciente por el número de crisis que tenga, pero esto no es el único parámetro, y el síndrome de Dravet es un ejemplo claro de que no solamente son las crisis. Forma parte de las epilepsias complejas. ¿Y cuándo decimos que una epilepsia es compleja? Que tenga crisis difíciles de controlar, es decir, los pacientes, muchísimos pacientes epilépticos, tanto epilepsias infantiles como epilepsias de adultos, se pueden manejar con facilidad, con un fármaco, y muchas de ellas, las infantiles, sobre todo con el desarrollo del cerebro, maduran los circuitos inhibitorios y se controlan. Y las epilepsias infantiles, muchas, tienen muy buen pronóstico de curación, pero otras no. Y este sería el caso del síndrome de Dravet. Estas epilepsias complejas generalmente empiezan a edad temprana. Lo que nos está hablando es que hay muchos sistemas, proteínas, canales en el cerebro que no están funcionando bien. Por eso tan pronto suelen tener crisis epilépticas. Y además en esas epilepsias suelen combinarse varios tipos de crisis. Nosotros tenemos una clasificación clínica de las crisis, focales, generalizadas, tónicas, bueno, una clasificación que es sobre todo semiológica de las características clínicas que nos sirven para guiarnos. Y suelen combinar varios tipos. Pero además de esto, las epilepsias complejas se acompañan de otros desafíos que son muy importantes. Retrasos en el desarrollo, problemas conductuales, trastornos del sueño, cambios morfológicos en los pacientes que también son importantes. En el síndrome de Dravet todo esto suele comenzar en el primer año de vida, o sea que corresponde a lo que clásicamente se ha llamado las epilepsias infantiles graves, ¿no? Sería un ejemplo típico. ¿Nosotros qué hacemos en la consulta para diagnosticar las epilepsias? Muy importante escuchar al paciente, a la familia o a testigos. Y muchas veces esto es lo único que tenemos al principio. Incluso en el síndrome de Dravet también puede pasar que al principio lo único que tengamos es esto, ¿no? Que es un testigo fiable. Muchas crisis epilépticas, y son generalizadas sobre todo, el paciente no va a ser consciente de lo que le pasa. No nota nada, no sabe nada. Pero los testigos son los que nos van a contar. Nosotros le damos muchísima importancia a lo que llamamos la anamnesis. Luego tenemos pruebas clásicas para la epilepsia, electroencefalograma, ¿no? Que siempre les explicamos a los pacientes. Esto es como un electrocardiograma del cerebro, ¿no? Para que entiendan lo que significa el registro de la actividad eléctrica. Esto no siempre es fácil de entender para las familias. Por supuesto, las pruebas de neuroimagen que han avanzado muchísimo en los últimos años, con las resonancias de campos magnéticos de alta resolución, con las técnicas como el PET, que permiten ver cambios metabólicos en diferentes zonas del cerebro, ¿no? Todo esto nos va a servir primero para el diagnóstico de epilepsias estructurales en las que haya un cambio cerebral, pero también nos sirven a la hora de seleccionar algunas cosas, como por ejemplo la posibilidad de una cirugía de la epilepsia, que con mucha frecuencia van a ser resecciones, ¿no? O cortar vías, ¿no? Poner cortafuegos en el cerebro, y para esto estas pruebas pueden orientar bastante si conseguimos identificar un foco, una zona de la que están naciendo las crisis, ¿no? Para poder aislarla. Y luego, pues cada vez son más importantes, ya se estaba comentando aquí antes, los estudios genéticos. Nosotros los neurólogos, que vemos muchas enfermedades genéticas, hace bastantes años, yo cuando era residente así lo pensaba, pues cuando descubran los genes lo tenemos todo hecho, ¿no? Una enfermedad, un gen, una enfermedad. Y bueno, pues nos hemos dado cuenta que esto evidentemente no es así, y conforme mejoramos los estudios genéticos y hacemos exomas clínicos, genomas clínicos, tal, pues cada vez encontramos más variantes y nos cuesta más interpretar las cosas, ¿no? O sea que la genética es un pilar fundamental, y sobre todo un pilar fundamental para algunas cosas como el consejo genético, que luego hacemos a las familias, pero desde luego no es la solución muchas veces diagnóstica. Sí que es muy importante cada vez más por el hecho que se estaba comentando antes, que es la terapia génica. La terapia génica ya es una realidad para algunas enfermedades neurológicas. Tratamos la atrofia muscular espinal con nusinersen, con risdiplam, tratamos la ELA genética SOD1 con tofersen, tratamos Duchenne con el Vitolersen, es decir, ya estamos empezando a tratar pacientes con enfermedades genéticas, ¿no? Que hasta hace un tiempo esto era imposible. Y por eso es fundamental llegar a un diagnóstico lo más exacto posible en cada paciente, ¿no? Pero luego hay otros tipos de tratamientos que también son muy importantes, y en esta enfermedad son muy importantes porque aún no lo tenemos, ¿no?
como os decía, no solo es tratar la crisis, sino que hay otras cosas, las evaluaciones cognitivas, psicológicas, el aspecto motor, funcional, la logopedia, la pedagogía, porque son niños, es decir, tenemos que intentar hacer un tratamiento integral para los pacientes. Las epilepsias complejas son aproximadamente, dependiendo del grupo de edad, sobre todo entre el 8 y el 30% de las epilepsias. La epilepsia es una patología muy prevalente y muchas de ellas van a corresponder a encefalopatías epilépticas infantiles. Ahí os he puesto el nombre de algunas de las que son más frecuentes en la clínica, ¿no? El síndrome de Gastaut, el West, el Ohtahara, en fin, diferentes nombres que se dan y que, bueno, corresponden a epilepsias que se caracterizan generalmente por un tipo de crisis concreto y por otras manifestaciones asociadas a esas crisis. Tras el estudio de imagen metabólico, generalmente se hacen estudios genéticos y hoy en día hay muchísimos genes descritos relacionados con estas epilepsias, como os decía antes. Pero es muy importante la orientación clínica, porque cuando buscamos un gen necesitamos un grupo homogéneo de individuos que tengan una enfermedad. Si no, es muy difícil encontrar un gen. Porque si estamos mezclando personas, en este caso niños o adultos, que tengan cosas diferentes, los resultados que vamos a obtener nunca vamos a encontrar nada, nos va a parecer que hay una variabilidad enorme, o sea que en la medida que podamos definir mejor desde el punto de vista clínico, eléctrico, semiológico, cada individuo a qué categoría pertenece, más fácil lo tendremos para encontrar los genes y las mutaciones que son responsables. Y ahí está la clave de la colaboración clínicos con los investigadores básicos. ¿Nosotros qué os podemos dar? Os podemos dar pacientes bien estudiados, ¿no? Para que vosotros podáis hacer el siguiente paso, que es el encontrar los genes de los pacientes. Bueno, supongo que todos lo sabéis, pero bueno, repasar un poquito porque Charlotte Dravet era neuróloga y era mujer. Entonces, pues nada, fue una neuróloga francesa, pionera en epilepsia infantil. En el año 78 describió la que llamó epilepsia mioclónica severa del lactante y que luego llevó su nombre. Y bueno, fue una mujer pues muy excepcional porque aparte de todo el conocimiento científico, logró juntar a través de registros nacionales niños con las mismas características para definirlos bien, y a través de sus trabajos se llegó al descubrimiento del gen, ¿no? Ella era una neuróloga clínica, pero bueno, fue muy importante. Pero no solamente eso, sino que también tuvo una parte humana muy importante con el apoyo a las familias y a los pacientes, que también es muy necesario, sobre todo cuando no los vamos a curar. Si los curamos, pues ya está, lo curamos y ya está, perfecto para todos. Pero a los que no curamos, pues el apoyo emocional es fundamental. El síndrome de Dravet, yo lo he puesto así, pues como un síndrome que engloba diferentes aspectos del desarrollo neurológico y la sintomatología neurológica. Evidentemente la epilepsia farmacorresistente, ¿no?, que es lo más llamativo, pero luego cambios en la psicomotricidad, el neurodesarrollo, muy importante el lenguaje, ahora comentaré alguna cosa, y los síntomas conductuales. Los síntomas conductuales son básicos, porque son lo que va a llevar, fijaros que las crisis son muy agobiantes y uno se asusta mucho, sobre todo al principio los padres cuando los niños tienen crisis, pero luego lo más importante para la institucionalización de niños o para el manejo del individuo es la conducta. Es básica, poder llegar a un manejo conductual adecuado para poder llevar una vida en familia, con sus padres, con hermanitos, en fin, para poder hacer una vida más o menos normal. Ya habéis hablado aquí anteriormente del canal de sodio, la subunidad alfa del canal de sodio, que es la que está afectada. Y bueno, pues esto os he puesto aquí algunos hitos, pero en fin, tampoco me voy a tener demasiado porque si no me voy a alargar mucho. El 80% de los pacientes con síndrome de Dravet tienen una mutación en el gen del canal del sodio 1A. Si es una mutación, la gravedad clínica va a depender de qué tipo de mutación, si es una mutación nonsense, si es minsense, si es una mutación deletérea para esa proteína, es decir, que la daña de una forma muy importante, o es una mutación más leve que va a dar otros fenotipos, entendiendo por fenotipos las características clínicas que tiene un individuo afecto de una enfermedad. La mayoría van a ser mutaciones de novo, y hay un 10% que se describe como mosaicismos de uno de los progenitores. Antes comentabais, alguien de alguna pregunta que habéis hecho, el inicio de los síntomas, ¿no? Pues esta tiene una peculiaridad, y es que al principio los síntomas se parecen a otras epilepsias infantiles, que incluso son epilepsias bastante benignas.
¿no? Se pueden parecer a las crisis febriles porque en algunos niños lo primero es una crisis durante un episodio febril. ¿Qué diferencia hay generalmente? Que son muy precoces. La epilepsia por crisis febriles clásicas suelen ser niños alrededor de a partir de los 2 años. Entre 2 y 4 años es la edad más frecuente de crisis febriles, pero esos son niños más pequeñitos, generalmente antes del primer año de vida. Como norma, las epilepsias que empiezan desde el primer año de vida son más importantes, ¿no? son más graves. Y luego también hay otros genes que pueden estar implicados en esta enfermedad y que se han descrito relacionados con la misma. Por eso el diagnóstico prenatal, el cribado neonatal que decís algo antes es complicado. Cribado neonatal hay de muchas cosas, de enfermedades metabólicas, de enfermedades genéticas ya hay menos. En algunos países hay de AME, de atrofia muscular espinal, pues un tratamiento muy eficaz si se aplica en la primera infancia, pero aquí es más complejo. Hasta donde yo sé, en España no hay ninguna comunidad que lo haga, hasta donde yo sé, podría estar equivocada. Afecta a 1 de cada 16.000 nacidos vivos y normalmente son niños que previamente están sanos, que están bien. Al principio no se ve ninguna anomalía en las adquisiciones del desarrollo de los niños y debutan con una crisis epiléptica. Generalmente va a ser tónico-clónica, focal-clónica, a veces semiclónica. El 50% se produce en el contexto de fiebre, con lo cual a veces pues, puede darse menos importancia de la que debería. Y luego pues, los desencadenantes van a ser el calor, las vacunas, la luz solar, el ejercicio, estímulos con patrones, ¿no? Sabéis que hay muchas epilepsias que los patrones visuales pueden desencadenar las crisis, pues no hay epilepsias fotosensibles. Y luego, como peculiaridad, estos niños que consultan por esta crisis tienen un electroencefalograma que puede ser normal y una resonancia que puede ser normal. Entonces, bueno, pues con estas cosas, si el niño ha tenido una crisis solamente y ha sido con la fiebre, hombre, es un poco precoz, pero a lo mejor hasta que el cuadro clínico se va completando, porque son un poquito más mayores, uno no se alerta de que es esta enfermedad. Por tanto, la intervención precoz a veces es difícil. Y a todos los niños con crisis febriles no se les hace un estudio genético. Entonces, por esto, a veces esto no es sencillo de manejarlas pronto. Normalmente ya en el primer año de enfermedad van a tener diferentes tipos de crisis. Esto ya es una cosa ya gorda para alertarse. Aunque el electro puede continuar normal entre crisis, ¿no? O sea que, bueno, pues... Pero ya tenemos algo que nos dice que aquí pasa algo que no es normal. Y ya a partir del segundo año, generalmente es cuando empiezan las otras manifestaciones que no son las crisis. Una marcha inestable, deterioro motor, retraso del lenguaje, que es una parte muy importante de la enfermedad, cambios conductuales, déficit de atención, hiperactividad, a veces rasgos autistas, distorsiones sociales, es decir, ahí ya empieza toda la sintomatología que, como os decía antes, a veces incluso es la más invalidante. Con frecuencia tienen otras alteraciones que llamamos secundarias, como trastornos del sueño, dificultades de crecimiento y de alimentación, infecciones frecuentes de las vías respiratorias, es decir, se van asociando otras cosas. Tiene una mortalidad que no es desdeñable, entre el 15 y el 20%, a veces con muerte súbita inesperada de la epilepsia, luego comentaré alguna cosita de esto. Y luego, tras la primera década, empiezan a veces a disminuir la frecuencia de crisis. Y nosotros los vemos de adultos ya a lo mejor ya no tienen tantas crisis, tienen pocas crisis, pero todos los demás síntomas que afectan muchísimo a la calidad de vida sí que siguen avanzando y entonces pues el problema principal a veces ya no es la crisis epiléptica. Para el diagnóstico pues es una entidad electroclínica que está bien definida y cuando tiene toda la sintomatología es relativamente fácil sospecharla, pero hasta ese momento no. Y por tanto se recomienda el estudio genético, preferiblemente se hacen paneles genéticos dirigidos a epilepsias graves, aunque en algunos centros, por ejemplo en mi hospital desde hace un tiempo se hacen bastante los exomas clínicos. Entonces se hacen los exomas porque permiten leer todos los genes y ya luego si no sale positivo o salen otras mutaciones, con el mismo estudio se pueden revisar los exomas, ¿no? A veces nos llaman de genética y nos dicen, oye, que te voy a revisar las miopatías no filiadas, y entonces las revisan y como el exoma ya está hecho, pues buscan nuevas variantes o al revés, variantes que se han dado con un significado incierto, le dicen que son benignas, en fin, que los exomas permiten hacer un estudio bastante amplio. Y bueno, ya como norma general, pues se recomienda para los niños que tienen epilepsias de inicio infantil, que ya parece que son de envergadura, pues hacer estudios genéticos.
Sobre todo si al principio tienen electroencefalograma y resonancia normal, porque es bastante característico de este síndrome. Y también lo hacemos nosotros ya, los adultos. Cada vez más a los pacientes de epilepsias que empezaron en la infancia, con clínica compleja, les hacemos estudio genético por lo que pueda ser esta enfermedad. En cuanto al tratamiento farmacológico, también tiene algunas peculiaridades esta enfermedad. Bueno, también decir que tiene una tendencia a las crisis prolongadas y con mucha frecuencia son pacientes que requieren cuidados intensivos, porque la crisis no se controla con facilidad con los fármacos que utilizamos como de primera línea para tratar las crisis o los estatus epilépticos, ¿no?, cuando son más largos. Hay una máxima que supongo que todos podéis imaginar, que una crisis cuanto antes la cortemos mejor, ¿no?, porque al principio habrá una serie de cambios tanto en neurotransmisores como en la situación eléctrica de las neuronas, que conforme vayan pasando los minutos, y digo minutos, y las horas también pueden ser, pero los minutos, van generando otros cambios secundarios que añaden complejidad farmacológica y por tanto hay que intentar que las crisis siempre se traten enseguida, que se corten lo antes posible. En este sentido, a los padres de los niños muchas veces les damos las benzodiazepinas rectales o bucales para que en casa se las puedan poner si empiezan con una crisis. Se recomiendan que se utilicen como mucho dos, pero que ya los traigan al hospital rápidamente porque la posibilidad de que la crisis sea prolongada es alta y que haya que recurrir a fármacos intravenosos. Se recomienda que para los niños con síndrome de Dravet haya un protocolo individualizado para cada niño, es decir, sabiendo lo que le ha pasado a ese niño en otras ocasiones, que tengamos un esquema de cómo se han utilizado los fármacos para intentar optimizar lo máximo posible el tratamiento en la fase aguda de la crisis. Bueno, ahí os he puesto, pues, por ejemplo, un ejemplo de lo que sería un protocolo más individualizado. Bueno, evidentemente no es tan individualizado como único para cada persona, pero sí con recomendaciones especiales para cada niño. Nosotros, la hipótesis de que un correcto tratamiento que incluye el control de las crisis en el primer año de vida reduce la gravedad, pues es una hipótesis que tenemos todos los neurólogos. No sé si será una hipótesis o una esperanza, pero bueno, eso es lo vemos con todas las epilepsias, ¿no? Intentamos hacer un control lo más estricto posible de las crisis con la esperanza de que eso ayude al pronóstico. Y en cierto modo, pues si algo tiene el cerebro es que es el órgano del aprendizaje y los circuitos se consolidan y las neuronas generan nuevas conexiones cuando algo lo repetimos muchas veces, y por eso aprendemos a montar en bicicleta, jugar al tenis y las tablas de multiplicar y todo, ¿no?, porque lo repetimos. Entonces, el repetir un circuito patológico también debe ser un motivo para que el cerebro aprenda ese circuito, ¿no? Por tanto, digamos que esto es algo en lo que nosotros creemos firmemente. Y en esta enfermedad en particular, pues unos de los fármacos que utilizamos con mucha profusión, porque son bastante eficaces, que son los bloqueantes de los canales de sodio, están contraindicados. Entonces esto hay que saberlo cuando uno tiene un niño con esas características para no recurrir a estos fármacos porque pueden empeorar las crisis. Entonces es otra peculiaridad de esta enfermedad y en general de todas las que van mediadas con los canales de sodio, ¿no? Y bueno, aquí he puesto pues un poco cuáles serían los desafíos, ¿no?, para el tratamiento de esta enfermedad, que son bastantes y que todavía, pues desgraciadamente, no tenemos resuelto. Hay algunos fármacos nuevos o poco habituales de las epilepsias que sí que se utilizan en estos niños, ¿no? Y también podrían utilizarse en adultos, aunque yo os digo que en adultos la epilepsia suele ser mucho más leve que en los niños, ¿no? Que serían estos. Unos son los cannabinoides, que están autorizados desde hace unos años, en el concreto este que se llama Epidiolex, y que está autorizado para este tipo de crisis, para el síndrome de Dravet, ¿no? Y tienen un resultado que es bastante aceptable. Casi siempre son pacientes que van a llevar politerapia, no van a llevar un solo fármaco, van a llevar varios, ¿no? Pero este la verdad es que ha contribuido bastante. También tenemos otros como la fenfluramina, que inicialmente fue un tratamiento que se utilizaba para la antiobesidad, pero luego pues ha habido algunos ensayos que han mejorado también el control de crisis, y el estilipentol, que también está indicado como tratamiento combinado del valproato, que sería el fármaco de primera línea. Es un fármaco que hemos utilizado muchísimo los neurólogos, ahora utilizamos poco por toda la toxicidad relacionada con la reproducción. Inicialmente, hace ya bastantes años, ya hubo una alerta
para no utilizarlo en mujeres de edad fértil, pero también la tenemos para hombres de edad fértil. O sea que ahora mismo el uso del valproat tiene que estar justificado y está restringido por la posibilidad de malformaciones y de anomalías en la descendencia. Pero bueno, aquí sigue siendo un fármaco de primera línea y como veis pues tenemos una segunda línea ya con 3 fármacos y un montón de fármacos en otras líneas. Esto quiere decir que no hemos dado con la solución, ¿no? Cuando tenemos tantos es porque ninguno es completamente bueno. Pero bueno, en cualquier caso sí que la politerapia es la norma y suele ser complejo porque al llevar diferentes fármacos pues nos obliga a tener en cuenta las interacciones, lo que modifica los niveles uno de otro y son pacientes que se deben llevar en unidades o por especialistas muy centrados en la epilepsia, ¿no? Lo ideal son unidades asistenciales para esto. En los adultos os decía que las crisis al ser de menor intensidad pues todavía tenemos muchas más dudas de lo que les damos porque ya no hay tantos ensayos, ¿no? para adultos como para niños. Pero luego hay otras cosas que son tratamiento no farmacológico. Pues por ejemplo, supongo que todos habéis oído hablar de la dieta cetogénica. La dieta cetogénica lo que va es a modificar las condiciones del medio en el que viven las neuronas y con ellos van a cambiar su excitabilidad. Y es algo que utilizamos en epilepsias complejas, no solamente en niños, también en adultos, aunque en adultos hay más limitaciones porque la dieta cetogénica es muy aterogénica. Entonces en niños te lo puedes permitir más tiempo, pero en adultos es más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo, nosotros en el servicio nuestro a veces ponemos dietas cetogénicas para pacientes con estatus epilépticos que no podemos controlar. Bueno, pues parece que además de eso también responden a algunas alteraciones de conducta, la hiperactividad, o sea, evidentemente esto modifica el funcionamiento de las neuronas globalmente, no tiene ningún tipo de especificidad, menos que los fármacos, ¿no? Que tampoco la tienen, pero muchísima menos. Pero bueno, como os digo, pues es un recurso que a veces utilizamos. Y luego también hay otra cosa que es de la estimulación del nervio vago. En adultos se utiliza un poquito más, aquí está poco utilizada y bueno, también se describen algunas respuestas dependiendo de los estudios. Tampoco son estudios de pocos pacientes, son estudios que son observacionales la mayoría, con lo cual tampoco penséis que son como un ensayo clínico, ¿no? Con el rigor de un ensayo clínico. Luego está el tratamiento de las comorbilidades, que son muy importantes, ¿no? Pues por ejemplo, el tema del neurodesarrollo. Normalmente son niños que hasta el año o los 18 meses son niños que hacen un desarrollo normal, pero a partir del inicio de las crisis las cosas se tuercen. Esto pasa en otros síndromes, como en el síndrome de Rett, como en otras epilepsias de estas características, ¿no? Va todo junto. Nosotros intentamos controlar la crisis porque creemos que va a ir mejor, pero probablemente es una disfunción neurológica global que tiene manifestaciones en muchos ámbitos, el eléctrico y otros, ¿no? Entonces esto es lo que pasa con los pacientes que tienen tipo de encefalopatías. En el tercer año la mayoría de los niños ya tienen un CI bajo, es decir, que el impacto que tiene esto es muy importante, ¿no? Y en la primera infancia, hasta los 5 años más o menos, hay una progresión que es bastante relevante. A veces después de una infección o un estatus epiléptico se ve como un brum, como una caída muy importante, ¿no? De los niños y que sufren, y claro, pues ya os podéis imaginar para los padres lo que significa esto. Y bueno, pues el área de la comunicación, del lenguaje, está especialmente afectada en estos niños y en muchos de ellos pues llegan a tener un lenguaje prácticamente ininteligible en poco tiempo. Entonces, factores de mal pronóstico para el neurodesarrollo, pues lógicamente el inicio precoz, la duración de los estatus, que se usen fármacos contraindicados y que tardemos mucho tiempo en controlar la enfermedad, por lo que os decía antes, las crisis mioclónicas en el primer año de vida, las crisis tónicas en general, a cualquier edad, que el electro no sea normal. Yo os he dicho que en un 50% puede ser normal, pero en otros no es normal. Si no es normal, pues todavía peor, todavía habla de más desestructuración del sistema nervioso, la afectación motora precoz, los estatus no convulsivos prolongados y determinadas mutaciones que son de peor pronóstico que otras. Otros aspectos de la comorbilidad, tratamiento de la conducta. Normalmente son problemas de atención si son más leves y si son más importantes, autismos, trastornos conductuales. En la edad escolar es muy frecuente el déficit de atención y bueno, sabéis que hoy en día hay un montón de niños que toman tratamientos para el déficit de atención. Es como si todo el mundo nos hubiéramos vuelto un poco locos y cosas, pero bueno, esto es lo que pasa hoy en día.
Y en estos niños también se podrían utilizar. Vamos a decir que no están contraindicados, siempre que el beneficio-riesgo sea favorable. Un niño que tenga una capacidad suficiente y que pensamos que puede aprender, pero que el déficit de atención está interfiriendo mucho. La depresión y la ansiedad pues son poco frecuentes en niños, pero en adultos sí, claro, porque ya pensamos de otra forma. En el 50% hay agitación e irritabilidad, que es un punto muy importante. Y luego, pues muchas veces los trastornos del espectro autista van a ser más detectados por cuidadores y familia que por nosotros los neurólogos, nos vienen contando ellos, ¿no? A veces en la consulta es difícil diferenciar esto si no es muy importante. El trastorno del espectro autista probablemente esté infradiagnosticado, porque la verdad es que menos del 50% de los niños se evalúan en este aspecto. O sea, solamente vamos a detectar aquellos que la familia nos lo ha dicho o que es muy llamativo, pero no se hace generalmente una evaluación específica para esto. Entonces, pues probablemente haya más de lo que nosotros estamos viendo. Otro aspecto importante y muy curioso en este síndrome es el trastorno motor. Los pacientes tienen una dificultad del control del tronco, caminan a pasitos cortos, tal, y es una cosa que se parece al Parkinson, ¿no? Nosotros que vemos el Parkinson nos recuerda a esto. También tienen ataxia, es decir, inestabilidad, dificultad para poner el centro de gravedad entre sus dos piernas, ¿no? Que es lo que define la ataxia. Y bueno, pues empieza un poquito más tarde, se dice que hasta los 4 o 7 años, y bueno, los adultos siempre lo tienen, ¿no? Casi siempre lo tienen, ¿no? En niños a lo mejor no lo vamos a ver, pero en adultos sí. Con el trastorno de postura, con el tiempo hay deformidad articular, que ya eso hace que sea más difícil todavía corregir las cosas, y no hay un tratamiento específico. Se hace fisioterapia, terapia ocupacional, la eficacia es moderada, y el tratamiento dopaminérgico, que es lo que damos para el Parkinson, en forma de levodopa, algunos dopaminérgicos, no es muy eficaz, es poco eficaz. Que siempre lo intentamos, ¿no? Uno no se resiste a probar tratamientos que toleran bien, aceptablemente, pero la verdad es que la respuesta es muy pobre. Luego el lenguaje, la alteración del lenguaje afecta a todos los pacientes y a veces el habla pues llega a ser ininteligible. Hay problemas de la articulación, de resonancia, de prosodia, ¿no? Aparte de lo que es la construcción del lenguaje de tipo cognitivo, sino de muchas cosas más. Entonces lo que se recomienda es la evaluación por logopedia, y el tratamiento logopédico pasa como la terapia física y ocupacional, tiene un ligero beneficio. Evidentemente, cuanto menos grave sea la enfermedad, más beneficio vamos a obtener, porque pueden colaborar mejor, que si son formas clínicas muy graves. Y también es muy característico la alteración del ciclo vigilia-sueño desde que son pequeños. El ciclo vigilia-sueño viene muy determinado por nuestros genes, ¿no? en todas las personas, y esto es una enfermedad que es una enfermedad genética y afecta a una estructura fundamental en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, que es el canal del sodio, ¿no? Pero sobre todo en el cerebro, que todos los potenciales de acción van mediados por sodio. Y bueno, pues también se debe intentar manejar y llevar lo mejor posible. Luego hay también otras cosas curiosas, aparte de lo que os he dicho del sueño, que también tienen con frecuencia síntomas del sistema nervioso autónomo, que el sistema nervioso autónomo lo tenemos siempre ahí un poco olvidado, pero en muchas enfermedades se afecta. Para el tema del sueño, pues son lo que son las medidas higiénicas, educacionales referentes al sueño. A veces en casos seleccionados se puede hacer algún estudio de sueño, y bueno, como tratamiento no hay una evidencia muy importante. Se puede usar la melatonina en los problemas de conciliación y mantenimiento, y la clonidina, que también hay una experiencia bastante limitada. Normalmente no hacemos pruebas autonómicas de rutina de estos niños, pero si alguno se ve que hay un cambio muy importante en frecuencia cardíaca, tal, puede merecer la pena hacerlo, por si acaso requieren de una intervención concreta al respecto. Y luego está la muerte súbita, ¿no? Que es una cosa a la que siempre se le tiene mucho miedo, y lógicamente los padres que enseguida se informan, pues esto es complicado, ¿no? Deben saberlo, que existe esa posibilidad. Los fármacos que controlan mejor las crisis, los nuevos fármacos, también disminuyen el riesgo, es decir, que algo va a tener que ver con el control de las crisis. Las crisis epilépticas, por los que decía antes del sistema nervioso autónomo, estamos acostumbrados a ver los fenómenos básicamente motores, ¿no? Convulsiones y tal, pero tienen muchas cosas que no son solo fenómenos motores. Una de las cosas son los fenómenos autonómicos que se producen en las crisis, ¿no? Sobre todo las que se originan en zonas del cerebro, como cerca de la ínsula y tal, que tienen una afectación autonómica importante. Y luego pues hay otra cosa que son el tema de los dispositivos de detección de crisis, ¿no? Que bueno, pues
también para los padres es muy importante, pero que realmente no han demostrado una eficacia a la hora de alertar por el tema de las muertes súbitas, ¿no? Y hay, pues nada, sensores de muñeca, de tobillo, sistemas de alerta de aviso inmediato con alertas de vibración, algunos que incluyen monitorización nocturna. Es importante porque la mayoría se van a anunciar durante la noche, ¿no? Pero así todo, con eso y con todo, no es una buena solución. Y luego el tema de las vacunas, que esto lo preguntan también bastante los padres, ¿no? Porque estos niños tienen, cuando hay una infección, un estímulo antigénico, vamos a decir, puede ser un agravante, un desencadenante de crisis. Las vacunas también son estímulos antigénicos, ¿no? De alguna forma. Entonces, pues bueno, y como ahora mismo estamos en una época en la que el tema de los antivacunas y tal es muy frecuente, pues es un tema que suelen preguntar bastante para esta enfermedad y para muchas. Entonces, pues lo que se recomienda es que los niños tengan el calendario vacunal normal, porque la relación beneficio-riesgo entre tener la infección y tener la vacuna favorece a ponerse la vacuna, y para eso está el calendario oficial. También se recomienda la vacuna anual de la gripe, el uso de antipiréticos preventivos cuando al niño lo vacunan, aunque no tiene ninguna demostración, como son fármacos de baja toxicidad, se suele hacer. Es decir, muchos padres, pues cuando al niño lo vacunan, ya antes de que tenga nada, lo hacen. Yo también lo hago cuando me he vacunado del COVID, es decir, me vacunan y me tomo un paracetamol, por si acaso, ¿no? Pero quiero decir que esto es algo que no tiene una base, pero bueno, es sencillo de hacer y se puede hacer. Pero luego hay otras cosas, como por ejemplo, incrementar o poner benzodiazepina durante los días cercanos a la vacunación, que no ha demostrado un beneficio y que no se recomienda en general, ¿no? Hay padres o información en las redes y tal que lo recomiendan, pero los neurólogos y los neuropediatras que llevan a estos niños no lo recomiendan. Y luego también se recomienda la vacuna de COVID en caso de que el paciente se encuentre en la población que corresponde, pues hay dicho que son niños que tienen infecciones con bastante facilidad, ¿no? Una cuestión importante es la transición de la edad pediátrica a la edad de adultos, ¿no? Es un problema muy importante en esta epilepsia y en todas. Generalmente los neuropediatras proceden de la pediatría, algunos son neurólogos, pero lo más frecuente es que procedan de la pediatría. Entonces, tienen como una sensibilidad especial para pues la conexión con las familias, el cuidado, darles un sentido de protección un poco especial que los neurólogos no hacemos tanto. Entonces, muchas veces los padres llevan de una forma traumática el que les pases a la edad adulta, ¿no? Y a veces se alarga incluso por ese motivo, no lo llevan bien. Yo tengo que defender a los neurólogos, tenemos generalmente bastantes conocimientos técnicos en epilepsia y creo que lo podemos hacer bastante bien, pero bueno, sí que es cierto que ese ambiente de protección a lo mejor lo hacemos menos. Entonces sí que se ha estudiado esto y se ha hecho una serie de recomendaciones para que esa transición sea mejor. Nosotros en nuestro hospital tenemos hasta un comité, tenemos comités para casi todo, para eso también, que es el comité de transición, en el que cuando un niño va a pasar al adulto, pues nos reunimos pues allí con los pediatras y los neurólogos y un poco se habla de las peculiaridades de ese caso para que la transición pueda ser un poquito más fácil, ¿no? Pero bueno, son cosas que son bastante lógicas, ¿no? Que haya un neurólogo capacitado y con experiencia en esta patología, la comunicación entre el equipo pediátrico y de adultos, la educación a la familia y luego esto que os decía antes de la individualización del tratamiento, pues que sea más amplio, que no sea solamente de las crisis, sino elaborar un documento que recoja todas las cosas que tiene ese niño, esas necesidades, que ya no es un niño, que ya pasa a la edad de adultos, para que se tenga en cuenta también en su manejo posterior, ¿no? Mi opinión personal es que en estas cosas sería muy útil lo que nosotros tenemos ya en otras unidades, como las unidades de ELA y otras cosas, que son la enfermería de gestión de casos. La enfermería de gestión de casos aporta muchísimo, porque tienes a una persona, generalmente es una enfermera, pero también hay enfermeros, pero bueno, la mayoría son enfermeras, que digamos que coge ese caso, ¿no? Entonces se presenta, conoce a la familia, actúa de enlace para todo lo que les pueda pasar y esto aporta muchísimo, reduce las visitas a urgencias, yo creo que desde el punto de vista incluso médico-económico es rentable, pero bueno, no existe en muchos sitios, ¿eh? Nosotros tenemos la suerte de tenerla en la unidad de ELA, que bueno, para ello es muy útil, lógicamente. Pero que creo que toda esta labor, si además contáramos con una enfermería que se dedica a esto, sería muchísimo más fácil.
Y luego unas últimas palabras para lo que sería el manejo multidisciplinar, ¿no? Las epilepsias complejas requieren más que fármacos, sino que tienen que tener equipos que estén cohesionados, recursos que estén coordinados y hacer un acompañamiento integral para la familia y si cuando es el adulto también para el adulto, ¿no? Pero aquí insiste mucho en la familia porque es una epilepsia de inicio infantil. ¿Y esto qué implica? Implica profesionales de muchos ámbitos, no solamente los médicos que vemos en neurología, tanto pediatras como neurólogos infantil y adultos, sino enfermería especializada, neuropsicología, trabajo social, rehabilitación, genética clínica, muy importante, la colaboración con el genetista que te va a hacer el estudio del niño para analizar cosas que pueden salir, que a lo mejor son de difícil interpretación. Por eso también psiquiatría, la farmacia hospitalaria, porque estos fármacos que os he puesto ahí no son fármacos de uso habitual, son fármacos que requieren autorización por farmacia, tal, o sea, que llevan también una serie de trámites. Pues todo esto, que sería a lo mejor, no lo hacemos. Hacemos un poco lo que podemos, pero no tenemos esta estructura hecha de una forma estable, dotada y organizada, ¿no? Que es lo que nos gustaría tener a los neurólogos, a los padres, a los pediatras y a todos, ¿no? Para que las cosas pudieran funcionar, porque esto está demostrado, todas las patologías en las que se constituyen unidades multidisciplinares funcionan muchísimo mejor los pacientes, ¿no? Esto es un hecho. ¿Cuál es el tema? Pues establecer esos modelos de coordinación, reuniones clínicas programadas, el vínculo con urgencias, donde van a llegar estos pacientes con sus problemas y que va a ser muy importante elegir los fármacos, los tiempos, no pasarnos de los tiempos, los planes de actuación en la escuela, que también son fundamentales, la conexión con los grupos de referencia y los ensayos clínicos, ¿no? Porque para probar cosas hay que hacer ensayos clínicos. Esto, además, teniendo en cuenta el rol de la familia, la formación en la medicación de rescate, la participación en algunas decisiones que tenemos que tener con ellos, el apoyo psicológico social continuado. Todo eso con qué objetivo, pues una atención integral, continua, centrada en la persona para intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es lo que tenemos. Y bueno, aquí he puesto algunas cosas de bibliografía que me han parecido muy interesantes, sobre todo esto, que es un consenso internacional, que es del año 22, es relativamente reciente, y es un consenso de expertos en esta enfermedad, que está bastante bien para repasar todos esos aspectos. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención, y aunque se ha avanzado mucho, se ha llegado lejos, pero bueno, queda tanto por recorrer que necesitamos sobre todo que la gente joven, como vosotros, se implique en estas cosas y que tire para adelante. Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Díaz Marín. Ha sido una charla súper interesante. Yo creo que es un lujo poder tener una experta tan cercana a este tema, que ha tratado con tantos pacientes de este tipo. Y vamos a iniciar el turno de preguntas. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere ser el primero? ¿O primera? ¿Nadie? Yo tengo también, antes no me habéis dejado, pero bueno, vamos con los demás, lo comparto. Ay, gracias. Bueno, yo creo que la charla ha estado fenomenal, creo que nos has dado una visión clínica que realmente a los que trabajamos dentro del mundo de la preclínica intentamos conocer los mecanismos y creo que has dado en un punto correcto, tiene que haber mucha más comunicación, fundamental, porque nosotros realmente podemos también orientar en cuál es el mejor de los tratamientos. Aquí hemos estado hablando, bueno, lo he estado comentando y también lo ha dicho Simona, sobre el canal de sodio. Claro, el canal de sodio, del que estamos hablando, es uno de los canales de sodio. Y por eso los antiepilépticos que se utilizan farmacológicamente pues están contraindicados, porque igual se cargan el resto de canales de sodio que son esenciales para esa función cerebral. Y no solamente para la función cerebral, sino para el resto de funciones. Porque los canales de sodio no están solamente en el cerebro, están periféricamente, el sistema autonómico, todo lo que tú quieras. Entonces yo creo que por ahí es importante. Pero aparte de los análisis, yo la pregunta que también quería un poco, porque has tocado varios temas, está claro que la genética juega un papel fundamental en la manifestación de esta enfermedad. Es una enfermedad, genes que se mutan de novo, muy dispersos, no son tantos. Pero, ¿cuál sería también el papel de la epigenética? Porque claro, obviamente el papel tenemos una influencia medioambiental, tenemos una serie de exposiciones a distintos ambientes, y eso de alguna forma también tiene que estar
no tanto a lo mejor en los niños tan pequeños, pero ya cuando los niños van creciendo, ese entorno en el que se mueven, esa alimentación que tienen, la alimentación es muy importante, también puede influir tremendamente en esas crisis y en el agarramiento de las crisis, y eso muchas veces hacemos el exoma pero no hacemos el epigenoma, que también debería ser importante para ver qué modificaciones hay y cómo se puede manipular eso, porque es otra forma eso se me ha olvidado, Simona, de poder apagar la unidad o el alelo que está mutado y mantener el otro activo. Eso sería otra de las estrategias a considerar, ¿no? Pero sí, yo creo que la epigenética, no sé, si tienes algún comentario. Creo que bueno, yo creo que en el aspecto epigenético nosotros no podemos aportar mucho porque no hay estudios suficientes de esto, ¿no? Pero es fundamental. Y quizá, a lo mejor en esto no se nos da, pero por ejemplo, ¿sabes cómo el Huntington? En el que se sabe que el cambio de la mutación va a influir en mecanismos epigenéticos fundamentales y que llevan una variabilidad de la expresión de la enfermedad muy grande, ¿no? A lo mejor, tienes razón en lo que dices, ¿no? Parece que nos centramos mucho en la terapia génica de ese gen en concreto. A lo mejor eso es muy difícil en algunos genes o en algún tipo de mutaciones y a lo mejor podría ser más fácil influir en la regulación de la expresión de esos genes, metilación, las histonas, tal, todo ese tipo de cosas que pueden hacer que ese gen se exprese menos porque hay otro, ¿no? Esta no es una enfermedad recesiva, ¿no? Que ahí ya pues estamos más condicionados. Entonces, hay un gen que es válido, entonces sí que es verdad, ¿no? Yo no tengo experiencia en esto, ¿no? Pero no hay ninguna duda en que esto es así y sobre todo esas enfermedades que empiezan bien, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, hay otras encefalopatías que los niños desde el momento en el que nacen, ya nacen con una hipotonía, nacen graves y ya tú sabes desde el principio que todo está funcionando mal, pero en esta hay un tiempo que las cosas funcionan medio bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? O sea, ya no solamente ese gen, sino que hay algo que con el tiempo va haciendo y luego la secuencia de cosas, ¿no? ¿Por qué esta secuencia? ¿Por qué primero son las crisis, pero el desarrollo es normal y luego aparecen trastornos conductuales y luego motores, ¿no? Ahí hay algo que está regulando la expresión de esos genes y que probablemente sea epigenético. Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahora mismo para nosotros eso es inaccesible, ¿no? Porque, bueno, pues no hay estudios suficientes, pero bueno, sí que es verdad que en otras enfermedades sí que se ensayan terapias que modifican cosas como la metilación, ¿no? Para tratamiento de enfermedades genéticas. Bueno, pues es otra vía, ¿no? Para intentar buscar soluciones, porque tampoco en las enfermedades encuentras una solución a veces, ¿no? Sino que vas buscando soluciones parciales que consigan que las cosas mejoren, ¿no? Yo le quería hacer una pregunta, dado que es neuróloga de adultos. Nosotros hemos tenido una paciente que entró el año pasado en la fundación con 42 años, se le diagnosticó el síndrome de Dravet. Y obviamente hay mortalidad, pero si vemos la distribución de edades, hay muchos adolescentes y preadolescentes y muy pocos adultos. Y le quería preguntar en su experiencia si... No hablo en centros de referencias y en centros de excelencia como puede ser el suyo, pero cuando a un neurólogo le llega una persona que a lo mejor tiene discapacidad cognitiva y ha tenido crisis, ¿se suele plantear este tipo de diagnóstico o es algo que no tenéis tiempo y no...? Eso es un poco lo que decía antes. Hasta ahora no se ha hecho mucho. Bueno, primero voy a decir que mi hospital no es un centro de excelencia. ¿Qué más quisiera yo que lo fuera? Pero no lo es. ¿No? Yo soy jefa de mi servicio, o sea, que más me gustaría que fuera, pero no lo es. O sea, tenemos consulta de epilepsia especializada, pero no somos un centro de excelencia, ni muchísimo menos. Porque tendríamos que ser así, como os he puesto antes, para ser un centro de excelencia, tener otro tipo de organización, tener más recursos, que no lo tenemos. Pero bueno, sí que es verdad que hay un interés por la patología y consultas especializadas, y eso es lo que ha cambiado en los últimos años. Hasta hace, yo qué sé qué decirte, 10 años, pues tú veías un adulto que venía con discapacidad y alguna crisis y la verdad es que tiene una resonancia normal y tal, a lo mejor no se profundizaba demasiado. Pero ahora ya se hacen estudios genéticos para estos pacientes y ya digo que en mi servicio se hacen, ¿no? Y entonces, en los pacientes que tienen una epilepsia que empezaron en la infancia, que han tenido este perfil y también otras enfermedades como el síndrome de Rett y otras, ya se empiezan a pedir los estudios genéticos de estos pacientes para plantear si tienen esta enfermedad. Con lo cual, posiblemente, el diagnóstico en adultos en los próximos años
aumentará y habrá más adultos. Lo cual también es importante para darnos una visión longitudinal de la enfermedad y también para ver si las intervenciones que se hacen, qué resultado tienen, ¿no? Porque si no sabemos que esos adultos tienen síndrome de Dravet, no sabemos cómo ha ido la enfermedad en la vida adulta. Pero ahora sí, a lo mejor no en todos los centros, también te digo, ¿no? A lo mejor en un centro en el que haya muy poquitos neurólogos, una presión asistencial muy grande, que tenga menos accesibilidad a estudios genéticos. Nosotros tenemos la suerte que desde hace un tiempo la genética se hace en nuestro hospital, ¿no? En la mayoría de los sitios está externalizada. Son empresas que tú pides y te hacen el estudio genético, pero nosotros tenemos la suerte de que en el servicio de análisis clínicos puede haber una serie de personas muy interesadas en genética y en los últimos años ha avanzado mucho, ¿no? Y de forma que ahora se hacen exomas para estos pacientes, con lo cual va a aumentar el diagnóstico de este tipo de encefalopatías genéticas, porque vamos a encontrar a los adultos que las tienen. Muy bien, pues si os parece acabamos con una última duda, mía en concreto. Yo tenía una duda, porque hemos escuchado mucho sobre el diagnóstico, el tratamiento, y me llama mucho la atención que hay muchas estrategias diferentes, farmacológicas, luego para las comorbilidades y otro tipo de terapias. ¿Hay alguna forma, algún biomarcador que se pueda cuantificar, ya sea en líquido cefalorraquídeo o soluble, para ver la progresión de la enfermedad? ¿Cómo sabemos que estamos mejorando? A día de hoy no lo hay, ni para este ni para otras epilepsias tampoco, no lo tenemos. O sea, en los últimos años buscamos biomarcadores para todo, ¿no? Buscamos biomarcadores de imagen, séricos, de muchas cosas, ¿no? Y para algunas cosas funciona bastante bien, pues por ejemplo la esclerosis múltiple, las resonancias encefálicas van muy bien, la detección de neurofilamentos ligeros, para esclerosis múltiple, para ELA, para muchas cosas, ¿no? Pero para epilepsias no lo tenemos. Ojalá lo tuviéramos porque sería una medida, vamos a decir, más objetiva. Y piensa que, bueno, a lo mejor en esos pacientes las crisis son más evidentes, pero hay muchos pacientes que tienen epilepsias que las crisis no son tan evidentes. Entonces pasan desapercibidas con mucha facilidad, salvo que alguien lo esté viendo en ese momento. A lo mejor el paciente, pues imagínate las ausencias infantiles, ¿no? Como ejemplo clásico de esto, las ausencias infantiles pues son niños que van mal en el cole, ya está, ¿no? Y si alguien se fija alguna vez que cuando escriben se dejan un trozo, pues a lo mejor no te llama la atención, ¿no? Pero el niño no se da cuenta que tiene ausencias. Y el familiar, pues depende, a veces sí y a veces no tanto. Si tú tuvieras algo para saber si van bien o no van bien, ¿no? Porque tú los tratas, pero a lo mejor, o las crisis nocturnas, que muchas pasan desapercibidas, pero hoy en día no lo tenemos. Bueno, supongo que en algún momento sí que lo habrá, ¿no? También hay mucho estudio de biomarcadores eléctricos, de estudios de cuantificación EEG y otras cosas que también sirven para ver la actividad que están teniendo las neuronas. Todo eso también se está haciendo y con la ayuda de inteligencia artificial pues tienes mucho más posibilidades de encontrar un biomarcador eléctrico, no un biomarcador de suelo, que es lo que pensamos que son la mayoría. Pero bueno, todo esto todavía está por hacer. Muy bien, muchas gracias. Como has dicho, se ha llegado lejos, pero bueno, aún queda camino y estoy seguro que vamos a recorrerlo. Sin nada, muchas gracias.